Hola a todos, bienvenidos a este querido podcast de Torre de Oración. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana, tarde o noche o en la hora que nos estés escuchando en este podcast en este inicio de semana. Hoy tenemos a un gran invitado de casa de aquí de Torre de Oración que inició con nosotros los podcasts y bueno, está con nosotros nuevamente mi querido amigo, siervo de Dios, nos apoya también en la alabanza, siempre está aquí con nosotros, mi queridísimo Isaac. ¿Cómo estás, bro? Un gustazo volver a estar aquí. Ya tenía mucho sin vernos aquí en el podcast. Ojo, yo sí vengo todas las semanas, nada más que no, en el podcast no nos habíamos visto, pero pues aquí estamos otra vez más, un buen lunesito de podcast. Muy bien, mi querido Isaac, de verdad nos da mucho gusto tenerte una vez más aquí en un lunes de podcast, de querido podcast. Y bueno, para todos ustedes tenemos un episodio muy hermoso que estuvimos hablando, el querido Isaac y yo, para ver cómo son los procesos de Dios, cómo los podemos pasar. Y yo creo que Isaac y yo estuvimos conversando en días pasados y creo que todos hemos pasado algunos procesos, pero también hay testimonios muy hermosos a través de los procesos. Cuando terminan, siempre hay un testimonio, siempre hay una victoria, siempre hay algo nuevo en nuestras vidas, Isaac, que nos ayuda a crecer, a fortalecernos y establecernos en nuestra fe en Dios y en nuestra firmeza en Él. Y pues bueno, el tema así se llama, los procesos de Dios. Y pues bueno, querido Isaac, si nos compartes por favor el versículo base para este hermoso episodio. Claro que sí, el versículo dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Jeremías 29:11. Amén, gloria a Dios. Y qué hermoso texto nos acabas de leer, Isaac. De verdad es algo precioso que nos dice, porque los pensamientos que tiene Dios para nosotros, para tu vida, para mi vida, para ti que nos estás viendo en esta mañana de podcast, Dios tiene pensamientos de bien. Todo lo que hace Dios es para un bien en nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos en Él. Así es. ¿Tú qué opinas, mi querido Isaac? Fíjate, me llama mucho la atención aquí el versículo, justo esto que menciona, que dice que todos los pensamientos que tiene para nosotros son de paz y no de mal, o sea, que no nos desea el mal. Y muchas veces, a veces nosotros sentimos que no, sentimos, no, sí, nos está yendo mal, pero ¿qué no se supone que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de paz, no para que nos vaya mal? Y nos sentimos a veces hasta preocupados por situaciones en las que estamos atravesando, pero yo creo que todo esto conecta justamente para que hablemos acerca de los procesos, ¿no? Porque no todo va a ser, ahora sí, como dicen, miel sobre hojuelas, va a haber momentos que son los procesos, ¿no? Que vamos a estar atravesando, y yo creo que esa parte a lo mejor a muchos no nos queda claro, ¿no? Esa parte de decir, no, pues si Dios quiere que siempre me vaya bien, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y puede ser también muy común y todo esto me gustaría llevarte a hacerte una pregunta, Marquito, si me permites, para ver qué piensas al respecto. ¿Qué son los procesos de Dios y por qué son importantes? Amén, gracias, querido Isaac. Y como tú bien lo dices, no todo es miel sobre hojuelas, otras veces dices, no todo es color de rosa. Y pues esto es parte de la vida, ¿no? Pero también Dios está con nosotros en los procesos, ¿no? Y Dios usa procesos en nuestras vidas para santificarnos y para que aprendamos a confiar en Él, incluso cuando no sentimos que Dios está obrando en nuestras vidas o no vemos los resultados que deseamos, como bien lo practicamos. Debemos aprender a confiar en Él, ser pacientes y someternos a su voluntad. ¿Y qué son los procesos, no? ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué también son importantes que pasemos procesos en nuestras vidas? ¿Por qué es importante? Yo creo que para todo, mi querido Isaac, y aquí voy a irme a la definición que hay pues en el diccionario de lo que es un proceso, ¿no? Y dice el diccionario: el proceso es una serie de acciones o pasos tomados para lograr un fin en particular. Y yo esto lo veo muy claro, mi querido Isaac. Yo creo que hay procesos en todo en nuestras vidas, en los deportes. Cuando estás estudiando, pues pasas por el proceso de tu preparación profesional desde la primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría, ¿no? Y siempre va a haber un proceso de aprendizaje y muchas veces, pues, de dolor también, ¿no, querido Isaac? Pero también nosotros como cristianos y en nuestra vida cristiana
también hay procesos, también hay pruebas. No todo es decir que sí, tenemos un Dios misericordioso, Dios tiene planes de bien, pero también para que se cumplan esos planes de bien, nosotros debemos estar alineados a su palabra, nosotros debemos estar firmes en Él y haciendo una introspección en nosotros, en nuestros corazones, para ver si lo que hacemos coincide con nuestra vida cristiana o no, y entonces es ahí donde puede venir un proceso. Y nosotros estar conscientes de que si hacemos cosas que no le agradan a Dios, puede venir un proceso para entender que hay cosas que debemos quitar de nuestras vidas, quitar de nuestro corazón y dejar que Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Y me encanta esto y bueno, también déjame decirte que los procesos de Dios son hermosos, parecieran duros, cuesta mucho trabajo superarlos, pero como vimos son una serie de acciones y pasos y todos hemos pasado por lo menos algún proceso en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí. Y sabemos que también, queridos hermanos o personas que nos están viendo en este querido podcast, déjame decirte que tenemos promesas de Dios en la Biblia. Las promesas de Dios son en el sí y en Él son el amén. Y así que si Dios ya te dio y hoy estás pasando, déjame decirte esto, si hoy tú estás pasando un proceso, una prueba, llámala de salud, legal, económica, déjame decirte que hay una promesa escrita en la palabra para tu vida. Tómala, hazla tuya, ponle nombre, ponle apellido y cree firmemente que a través de su palabra y a través de la promesa que Él da a tu vida se va a cumplir y vas a salir firme, vas a salir avante y vas a tener nuevas fuerzas y Dios te va a bendecir y va a restituir, si perdiste algo, las cosas que perdiste a su manera. Y pues bueno, mi querido Isaac, ya veamos un poco, ¿no?, de esto. Yo creo que respondiendo a tu pregunta de qué son los procesos, ¿no?, y por qué es importante pasarlos. Y ahora yo quiero ir contigo. Y bueno, Isaac, como dije, ¿no?, yo creo que todos hemos vivido algún proceso. Vamos a ir avanzando en este podcast. Pero, ¿cómo los podemos afrontar? ¿Cómo los podemos sobrellevar los procesos de Dios en nuestras vidas? Y fíjate, Marquito, qué bueno que haces esta pregunta, porque ahorita lo estaba pensando, justo en lo que estabas haciendo tu participación, estaba pensando en esta parte, ¿no? De bueno, y luego nosotros vemos los procesos, los vemos como algo malo, ¿no? Sí. Y estamos acostumbrados a que cuando algo nos cuesta trabajo o cuando algo nos representa alguna dificultad, lo vemos como malo, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿no?, en los tiempos de Adán y Eva, ¿no? O sea, ya me estaba yendo bien atrás, pero me ponía a pensar, para el ser humano, antes de haber sido desterrados, ¿no?, Adán y Eva, las cosas eran muy sencillas, ¿no? Era como de que tenías hambre y tomabas una fruta. Y después de eso Dios le dijo, ahora vas a tener que trabajar la tierra y te va a costar, ¿no? O sea, con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu frente te va a costar esta parte, ¿no? Y a veces uno piensa que cuando algo te cuesta o tienes que hacer algún esfuerzo, ¿no?, es como, no, ya, Dios quiere que me vaya mal, ¿no? Y estaba pensando en los procesos, ¿no? A veces uno que va a hacer algún trámite legal, que va a sacar su constancia, ¿no? Y que tienes que hacer una filota y todo eso. Y uno piensa, ay, no, qué feo, tengo que hacer el proceso. Y piensas que es algo malo, ¿no? O sea, como el tener que pasar por ese proceso. Pero como bien decías, ¿no?, lo que debemos enfocarnos es en el resultado final, lo que vamos a tener al final del día, ¿no? Porque, bueno, la constancia luego te sirve para algún trabajo, sí, para alguna otra situación. Y ya luego cuando estás en alguna otra situación y dices, oye, ocupamos tu constancia, dices, ah, qué bueno, ya la tengo. Pero porque ya pasaste por ese proceso. Y muchas veces nosotros estamos como tan preocupados por ay, qué malo que estoy pasando por esta situación, por este proceso, y es muy largo y me va a costar mucho trabajo. Pero la realidad es de que al final del día, cuando ya veas el resultado que se obtiene al final, creo que va a ser más satisfactorio ver todo lo que atravesaste para llegar a tener, al objetivo, a la meta final. Y muchas veces yo creo que no nos damos cuenta de esta parte, ¿no?, del proceso, y lo vemos como algo malo, lo vemos como algo pesado, como algo tedioso. Pero si nosotros nos enfocamos más bien en que el proceso tiene un fin, un propósito, yo creo que nos ayuda a sobrellevar esta parte, ¿no? A sentir que ya no es tan pesado, ¿no? Y como bien te platicaba, ¿no?, de mi abuelita Tere, para los que recuerdan ese capítulo de mi abuelita Tere, yo creo que una de las partes más bonitas del proceso
es ahora sí que, como diría mi abuelita Tere, ¿no? Siempre tener a Dios en mente, ¿no? Siempre Amén. estar pensando en Dios, ayúdame en este proceso, ayúdame a sobrellevar este proceso, a salir de esta situación. Porque luego muchas veces sí puede pasar, ¿no? Que estás pasando una situación, un proceso difícil, algo que pues dices, no, pues ahora sí que no le veo salida. Pero cuando tú dices, ok, yo sé que todo esto es para un propósito que tú has puesto en mis manos, un fin, si lo pones en manos de Dios y le pides, Dios, ayúdame, Dios, dame dirección en esto que estoy atravesando. Ahora sí que como pasaría con mi abuelita Tere, ¿no? Que lo platicamos, pues yo creo que hasta incluso tener a Dios en mente durante este proceso te ayuda a sobrellevar el proceso. Muchas veces uno está, y voy a poner un ejemplo Claro. bien simple, ¿no? Estás ahora sí, como les comentaba, ¿no? En la fila para sacar tu constancia, y cuando estás sentado a veces, o sea, ¿en qué estás pensando, no? Estás como de, ay, no, qué flojera, ay, no, otra vez estoy aquí, y son como 300 personas, y de aquí a que me toque, y tú solo estás haciéndote el proceso más difícil, porque al final del día todos van a pasar el mismo proceso. Pero ¿qué pasa con una persona que está sentada al lado de ti y en su mente, en lugar de estar pensando en, ay, no, qué flojera, qué feo, estar ahora sí que hasta incluso maldiciendo el proceso? Sí, Porque hay claro, mucha gente que odia y que está ay, no, muy ¿por qué enojada. enojada con el proceso? Hay personas que dicen, bueno, pues ya sale, hoy no fui a trabajar, al menos me dieron el día para hacer el trámite y estoy aquí, y están pensando de una manera positiva. Muchas veces incluso, a lo mejor no son cristianos, pero el simple hecho de durante estar en el mismo proceso, tener una forma distinta de pensar, yo creo que te ayuda a sobrellevar el proceso de una manera más sencilla. Ahora imagínate cuánto no, si en lugar de tener esa mente positiva, tienes una mente enfocada en Dios, ¿no? Durante el proceso estar pensando en Dios. Y esto ya, o sea, poniéndolo en cualquier tipo de proceso. Yo creo que ahora sí que la respuesta a esta pregunta, Marquito, yo creo que pues, es muy sencilla, ¿no? Bueno, como todas las respuestas, pues ahora sí que ponerlo en manos de Dios, pero permitirle a Dios que Él sea quien dirija nuestro proceso y tener a Dios en mente durante nuestro proceso. Y sobre todo, tener en mente cuál es el fin final, ¿no? El propósito final, porque a veces no vemos la meta, nada más estás viendo el camino todo lleno de piedras, todo lleno de baches, todas las curvas, toda la dificultad en el camino, pero no visualizas la meta, ahora sí que el objetivo. Me recuerdo mucho esto de un meme que había visto hace mucho, donde hay dos nadadores profesionales que están nadando, y uno está viendo la meta y está nadando, y el que va en segundo lugar está viendo al que va llegando el primer lugar. Entonces se me hace muy llamativo cómo hay personas que se enfocan en el reto, en la dificultad, en lo que están afrontando, y hay personas que realmente se visualizan en el final, ¿no? En el propósito, en el objetivo y en la meta. Y yo creo que estas dos cosas son las que nos pueden ayudar a atravesar un proceso. Principalmente enfocarnos en cuál es el objetivo final y el propósito del que estamos atravesando. Y número dos, durante el proceso, no dejar de pensar en que Dios tiene el control y que Dios está de nuestro lado y está junto a nosotros atravesando este proceso. Amén. Yo creo que esta es la parte más así indispensable, yo creo, para poder afrontar un proceso. Y todo esto me gustaría llevarlo a hacerte una pregunta, Marquito, si me lo permites. Sí, claro, mi querido Y me Isaac. gustaría preguntarte, ¿cuál es el fin de lo que Dios está produciendo en nosotros por medio de los procesos? Gracias, mi querido Isaac. Bueno, gracias por la pregunta, pero bueno, me encanta esta parte y tomen nota de lo que acaba de decir Isaac. Ya les dejó, yo creo que dos tips sumamente importantes, muy buenos en este episodio, que es enfocarnos, ¿no? En la meta. Y lo dijiste muy bien, ¿no? Siempre es tener nuestra mirada puesta en el objetivo, ¿no? En el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque sí, como dices, mi querido Isaac, pasamos muchas cosas. A tu alrededor también, cuando estás viviendo, pues ya sucede una cosa, ya se levanta otra, y se empieza a hacer todo, como dices en el agua, se empieza a hacer una tormenta, se empieza a hacer todo una marea fuerte. Pero yo creo que puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, podemos afrontar las pruebas, podemos afrontar los procesos también en gozo. También la palabra de Dios nos habla de afrontar esto con gozo, porque Cristo es nuestro gozo. Y el fin de esto, ¿cuál es el fin de lo que Dios está produciendo en nosotros por medio de los procesos? Lo que tú me preguntabas. Y muchas veces, pues yo les voy a decir, mis queridos hermanos, que yo en lo personal muchas veces no entendía, o yo no sabía por lo que pasaba, o por qué pasaba lo que pasaba en diferentes áreas de mi vida. Y pues a pesar de todo esto, en diferentes partes laborales, personales, que Dios me trajo justamente a pasar por un proceso,
a pasar por un desierto, pero en esas situaciones, y yo aquí lo veo algo muy hermoso y contándoles, cuando yo estaba una vez, yo estaba en un trabajo y lo cuento aquí abiertamente, y veía que las cosas pues no estaban funcionando y no salían como muchas veces uno esperaba, ¿no? Y empiezas a entender y empiezas a orar y empiezas a buscar y empiezas a meterte más y más y más, ¿no? Con Dios, ¿no? Para que la situación que te está en ese momento, digámoslo así, aplastando, esa situación que no está siendo pues como tú la pensabas o de color de rosa como tú querías, llámese como se llame, pues entonces ahí es donde a veces, y yo lo cuento, ¿no? Esto, oraba, empezaba a leer más la palabra, diario me aventaba un salmo y déjame decirte que en lugar de que las cosas mejoraban, empeoraban. Y padecía esto de locos, ¿no? Y de verdad padecía, dices, bueno, Señor, pero pues te estoy sirviendo, estoy leyendo más, estoy orando más. ¿Y por qué en lugar de que las cosas mejoren, pues retrocedan, ¿no? Y pues ahí es lo que yo te digo, ahí es donde entra la perfecta voluntad de Dios y ahí es donde entran los perfectos planes para bien, ¿no? Que tiene para nuestras vidas. Y pues entonces, pues se llega a la conclusión de esto. Entiendo, comprendo que Dios, pero también comprendí algo bien importante que hoy les quiero comentar y quiero que tengan muy en claro de qué es lo que pasa y qué es lo que produce. Y vamos a ir a Santiago 1, verso 2. Dijera la canción de los grandes cantantes de Montesanto, la de Fiesta en el Desierto, y es muy cierto, y me gusta mucho esa alabanza, ¿verdad? Sí. Isaac, nos gusta mucho. Y en Santiago 1, verso 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y me encanta esto, y es lo que yo te hablaba, que nos encontremos con gozo en diversas pruebas, en las diversas situaciones. Y vas a decir: oye, Marco, pero me estoy pasando por una situación legal tremenda, o estoy pasando por una enfermedad, o estoy pasando por una situación económica fuerte, tengo deudas, ¿cómo puedo estar con gozo? ¿No? O sea, ¿de dónde va a existir el gozo? Y es lógico, ¿no? Pero ¿por qué nos dice aquí? Hermanos míos, tened por sumo gozo, porque cuando tenemos el gozo de Cristo, mira, déjame decirte que la felicidad de este mundo es pasajera, la felicidad que nos ofrece esta tierra pasará, pero el gozo de Cristo Jesús es perpetuo y el gozo de Cristo se encuentra en su palabra. Cuando estamos firmes, cuando estamos creyendo, nos hallamos gozosos porque a través de la prueba encontramos que va a haber un crecimiento. Y como dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Dios es un Dios de obras completas. Y aquí hablaba con esto. Cuando estamos pasando una prueba de fe, como yo lo pasé en esta situación del trabajo, ¿qué pasa? Estás orando y en todo funciona igual. Y yo lo estaba platicando ayer. ¿Qué es lo que pasa? Estamos pasando la situación. Entonces estamos orando, estás leyendo más, empiezas a reconstruir tu relación con Dios, que muchas veces se pudo haber enfriado por alguna o X razón, y si no es tu caso, bueno, se está pasando por la situación, estás leyendo más, estás buscando más de su palabra, estás viendo los podcasts de Torre de Oración. Eso es bueno, ¿no? Estás buscando más de Dios. Pero entonces las cosas no suceden como tú esperas y al contrario, otra vez recaen, ¿no? Ahí Dios pone en prueba nuestra fe, como lo está escrito, pero Dios quiere hacer una obra completa en tu vida. Dios no es un Dios de obras incompletas. ¿Y por qué quiere que la obra sea completa? Porque Dios quiere que seamos perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué te falta en tu corazón? ¿Qué te falta en tu vida? ¿Qué hace falta para que esta obra sea completa? Porque mira, Dios puede completar esa deuda así, puede sanar así, puede resolver el problema legal así. Dios todo lo puede hacer inmediatamente. Pero nosotros, ¿qué estamos entregándole a Dios? Nosotros, esa fe que creció
bueno, no entre comillas, esta fe que está creciendo, como lo dije, que ya oraste, pero viene el ramalazo, ahí es un punto clave para no desertar, porque cuando viene esa situación, otra vez, viene el golpe, digámoslo de esta manera, y decae tu fe, entonces ahí hay muchos cristianos que han dejado la palabra de Dios. Muchas personas que se enojan con Dios y como dice Job, bueno, que como fue la esposa de Job que dice, maldice a tu Dios y muere, pero Job no lo hizo. Job le dijo que no lo iba a hacer, porque no, sino que nuestra fe es probada, pero nosotros debemos mantenernos en paciencia para que Dios haga su obra perfecta y cabal en nuestras vidas y nada les va a hacer falta. Así que si estás pasando por eso, si estás orando y viendo ese golpe, no dejes de caer, al contrario es caer más, que nuestra fe no sea una fe de chocolate o nuestra fe no sea una fe que se derrita con cualquier momento, aún en la circunstancia, aún en el proceso, aún en la prueba, sino que nosotros debemos entender y comprender que es una obra completa que Dios va a hacer en tu vida, porque no solamente la obra completa es darte lo que tú esperas, sino la obra completa es cambiar tu corazón, cambiar tu mente, cambiar tu vida, darte vida en abundancia, que los frutos del Espíritu abran por ti y que englobe todo, es un todo completo. Y ahí es donde vas a ver la obra completa de Dios en tu vida, ¿no? No solamente es lo que queremos, ¿no? Sino Dios es un Dios completo. Dios es un Dios de orden y por eso es el fin de los procesos y de las pruebas de Dios. Ese es el fin que Dios tiene para nosotros. Y bueno, mis queridos hermanos, ahora yo quiero ir contigo, mi querido Isaac. Hemos platicado, hemos hablado. Yo sé que has pasado procesos, pero también yo sé que has visto la victoria de Dios en tu vida de una manera sobrenatural, mi querido Isaac. Y pues bueno, ¿tienes algún proceso, bueno, a lo mejor que estás atravesando ahorita o ya te atravesaste y viste la mano victoriosa de Dios en tu vida? Sí, fíjate que ahora sí que procesos, pues siempre va a haber muchos y yo creo que todos pasamos por una infinidad de procesos, pero ahorita que mencionas todo esto, ¿no? Del gozo, se me venían muchas cosas a la mente, ¿no? Y para que no se me olviden, no las comento ahorita rápido. La primera que se me venía a la mente era la comparación que Dios hacía con nosotros con el alfarero, ¿no? Amén. Que debes de atravesar un proceso. Cuando la olla de barro estaba rota, no era como que, nomás déjale, pongo ahí pegamento y ya se arregló. No, tiene que pasar por un proceso donde te quiebra, te rompe, te vuelve a moldear y te vuelve a formar. Y ese proceso a lo mejor puede no gustarte, pero el resultado sí te va a gustar. El resultado sí lo vamos a ver, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención fue la parte de cuando estamos pasando por las pruebas, hay que tener gozo. Y muchas veces es lo que te comentaba, ¿no? Ahorita de la historia de que cuando estás así en las filas, ¿no? Para un trámite o algún proceso que estás atravesando, muchas personas tienen la mentalidad de que ya perdí tiempo y aquí estoy. Y tienes esa mentalidad cuando la realidad es que lo que Dios espera de nosotros es ese gozo, ¿no? Esa actitud de agradecimiento y de felicidad hacia Él, ¿no? Porque muchas veces cuando pasamos por un proceso buscamos a Dios con otras intenciones, ¿no? No buscamos a Dios por amor a Él, buscamos porque Dios, necesito que me resuelvas y resuélveme aquí porque me urge, ¿no? Y ándale, y tú no hay gozo en ti, hay desesperación, sí. Hay preocupación y Dios no quiere que nos acerquemos a Él por necesidad, porque queramos un milagro, porque bien lo dijo, o sea, milagros puede ser, como tú dices, milagros Él puede así pagar la hipoteca de tu casa, puede así, hay muchas cosas que Dios puede hacer tan rápido, pero Él no quiere que nuestra motivación de acercarnos a Él es, Dios, solúcioname, ándale, arréglame, solúcioname, porque pues ese no es el propósito. Dios quiere que nos acerquemos con Él con gozo y alegría, porque sabemos quién es nuestro Padre y sabemos que Él puede hacerlo y que si Él no quiere hacerlo, Él no va a dejar de ser Dios y no voy a dejar de estar gozoso si no pasa lo que yo estoy esperando. Y eso yo creo que es lo principal, o el motivo principal por el que menciona esta parte, ¿no? Del gozo, que nosotros estemos gozosos sin importar si el resultado que obtenemos es el que queremos o no. O sea, el gozo debe de estar ahí, o sea, independientemente de eso, porque al final del día el objetivo y el propósito de acercarnos a Dios no es que nos resuelva la vida. El objetivo y el propósito de acercarnos a Dios es por amor, porque lo queremos a Él, no porque queramos que me compre una casa, que me ponga un carro, que me dé un negocio, o sea, la verdad es que muchas veces nos acercamos a lo mejor con esas intenciones de que, ay Dios, tengo la preocupación, y cuánta gente allá afuera no hay en el mundo que nomás buscan de Dios cuando están en una necesidad, cuando pasan por una enfermedad. Yo he visto infinidades de personas que cuando pasan por una enfermedad, ahí andan publicando en Facebook, y por favor ayúdenme en oración por fulanito de tal, que está enfermo.
pero cuando la persona está sana, o sea, se olvidan de Dios, ya no hay, ya no veo, pues oremos por agradecimiento, o sea, ya no veo que recuerden lo que Dios hizo en sus vidas, ¿no? Yo creo que esa es la intención principal de nosotros, buscar el gozo, ¿no? De Dios. Amén. Y bueno, pues ahora sí que el proceso que te pueda platicar, Marquito, pues yo creo que ya lo he platicado en varias ocasiones. Ahorita actualmente estoy pasando por un proceso de que se me perdieron mis documentos de mi cartera, ando pues en los trámites, me multaron, me quitaron la placa, pero ese es otro proceso que pues ya andamos, ahí andamos sobrellevando. Ahí andamos. Pero yo creo que el proceso más impactante que yo he tenido en mi vida, yo creo que el que me hizo como despertar, ahora sí que fue el golpe más fuerte que he tenido, fue el proceso que Dios tuvo conmigo en lo económico, ¿no? Te platico rápido. Yo durante mucho tiempo, pues yo nací en cuna cristiana, ahora sí como dicen, no sirve para nada, pero pues uno nace ya conociendo muchas cosas, ¿no? Y yo siempre veía que no, pues que hablaban del diezmo y de la ofrenda, y ya es que lo dicen, no, y que pasen a dar su ofrenda y bien gozosos, ¿no? Pues cuántos pasan, tú ves las caras de todos pasando todos la ofrenda, pasan bien tristes, ¿no? Entonces yo veía como eso, era verlo de cada domingo, ¿no? Y yo decía, no, pues órale, no, pues qué padre. Y ya yo de vez en cuando ahí daba mi ofrendilla, como que pues ahora sí, para que no me vean con cara de por qué no se paró de su silla, ¿no? Pero realmente nunca hubo una actitud en mi corazón de alegría y felicidad o el saber por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero pues bueno, no, pues Dios te lleva procesos, ¿no? Y pues ahora me casé y pues pasa me caso, llego aquí a León, me traigo a mi esposa de Estados Unidos, la traigo para acá. Yo esperando, ¿no? Que me tocara mi escuela aquí en León y no tuviera que moverme. Pero, oh, sorpresa, Dios me manda a otra ciudad lejos de aquí y pues hay que gastar en renta, hay que gastar en transporte, y pues ahora sí que pues me veía un poco limitado, que yo había pensado y yo esperaba que fuera diferente, ¿no? Porque yo todavía no sabía cuánto iba a ganar. Cuando yo me casé y decidí que yo y mi esposa nos viniéramos para acá, yo todavía no estaba ni seguro de si iba a tener la plaza, que gracias a Dios pues todo eso, mira, yo no sé ni cómo le hice para terminar mi carrera, la terminé, yo no sé cómo le hice para tener una plaza y obtuve una plaza. Y yo sí fue como de que no, tú confía, tú vente, yo estoy seguro que voy a tener una plaza. Y nos vinimos y dije, ay, no manches, gracias a Dios, sí tuve la plaza. Yo estaba bien preocupado, ¿y qué voy a hacer si no? Entonces ya pues obtengo mi plaza y le digo a Sofía, no, pues nos va a ir bien, vamos a estar aquí en León, nos acomodamos. Y pues no, pues que mi plaza me toca allá por Cortázar, allá bien lejotes, ¿no? Allá por Irapuato, entonces pues me tengo que trasladar, empiezo a gastar allá en lo que es la renta, en transportes, claro. Luego ir y venir todos los días a León, y luego como allá no tenía lavadora, venía y traía la ropa y acá la lavaba, y era, pues verdad que ahora sí que era muy complicado, pero durante ese tiempo yo recuerdo que nunca nos faltó nada, o sea, todos los planes se nos acomodaron perfectamente, económicamente pues no batallé. Pero durante ese tiempo fue como, fue el inter en el que yo estuve pensando, bueno, ya estoy trabajando. Yo antes mi pretexto, y siempre fue así de que no, pues yo no doy diezmo porque yo no trabajo. O sea, ese era mi pretexto. No, yo no puedo dar diezmo porque yo no trabajo. Pues ¿de dónde voy a dar diezmo? Y cuando empecé a trabajar yo dije, tengo que dar mi diezmo, ¿no? Porque, o sea, porque es lo que se me ha enseñado y todo, pero no con una conciencia, sino porque dije, es lo correcto, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, durante todo ese año que estuve en Cortázar, estuve pensando y decía, no, ya, ahora sí, la próxima quincena doy mi diezmo. Llegaba la quincena y se me venían los gastos y, ay, no, pues no completo el diezmo. Y como no lo completo, pues ya no lo doy. Entonces ya no lo daba y no, pues nada más doy ofrendita. Nada más doy mi ofrendita, ¿no? Y así me la llevé casi todo el año hasta que luego mi esposa queda embarazada. Pues vamos al hospital y luego yo, ay, más gastadera y que las consultas, y yo ahora sí, no, pues menos. Y ya yo decía, no, Dios, por así, el próximo año, empezando el año, que ya me acomode con mis gastos, el próximo año ya empiezo a diezmar y empiezo a hacer las cosas bien, padre. Y no, pues se llega el próximo año, nace mi hija y yo la veía cada vez más lejana, ¿no? Lo del diezmo, tuve que sacar un préstamo para lo del parto, porque luego uno pues, está joven y no lee bien ahí las clausuras de los... Yo pensaba que nada más con el apartado del paquete de maternidad ya estaba con eso estaba todo. pagado. Yo dije, bueno, son 20,000 pesos. Dije, bueno, se me hace que está bien. Y yo creo que es lo que vale un parto. Dije, no, pues sí. Yo supuse que eso era suficiente, pero después me dice, no, ¿qué cree? Le faltan los honorarios médicos y le falta estos ya gastos. Te empiezan a sumar. Y yo dije, ay, Diosito santo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues tuve que sacar un préstamo. Gracias a Dios, pues el préstamo me lo dieron a la hora, ya estaba otra vez autorizado. Y, ay, voy de regreso a pagar al hospital. Y pues yo cada vez la veía más difícil, ¿no? Y como te comento, yo para ese entonces, pues yo ya estaba viniendo aquí al grupo, Marquito. Amén, gloria a Dios. Y empecé a apoyar con el tema de la música.
aprendí a tocar el piano y empecé a acercarme un poco más. Y poco a poco Dios me empezó a hablar más fuerte en el tema de que yo tenía que pues aportar algo, no precisamente económicamente, pero sí tenía que yo colaborar y hacer algo para su obra, ¿no? Porque yo sentía que ahora sí que era como todos los cristianos de domingo nada más, de que iba y me sentaba, escuchaba y adiós, bye. Entonces cuando yo me acerqué aquí al grupo, yo pensé que iba a ser lo mismo, de que voy a llegar, me voy a sentar, escucho, se acaba y me voy a mi casa, ¿no? Cuando poco a poco pues me empecé a integrar, oye, pues te ayudo con la guitarra, sí, claro. Oye, ¿qué crees? Que pues en vacaciones pues aprendí a tocar el piano, pues te ayudo con el piano, y poco a poco empecé pues a involucrarme un poco más, y yo creo que ese involucrarme un poco más me ayudó a desarrollar una conciencia, yo creo que no había tenido, y de darme cuenta de el por qué hago las cosas, ¿no? Y cuál es el propósito principal de hacer las cosas. Entonces digo, pasa esta parte de lo del préstamo, de lo del nacimiento de mi niña, y yo así como de que ya no veía salida, y yo, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y yo estaba pensando, no, pues lo que voy a hacer es que pues la palabra de Dios es clara, ¿no? Yo voy a ponerlo al primero, y si lo pongo al primero, pues yo sé que todas las cosas se van a acomodar a como Él quiera. Si Dios quiere que yo viva bajo un puente, voy a vivir bajo un puente, pero lo vamos a poner al primero. Y yo dije, ¿en qué no lo he puesto primero? Digo, pues yo ya voy todos los domingos a la iglesia, yo ya le doy a Marquitos, empezamos con el podcast, dije, pues ¿qué me hace falta? O sea, ¿en qué no lo estoy poniendo primero? Y me acordé, dije, pues ahora el diezmo, ¿verdad? Pues no, o sea, no lo he dado. Y yo decía, pues a lo mejor también es un chorro, ¿no? Es un invento de la gente. Pero dije, pero lo voy a hacer o sea, de corazón, yo lo voy a hacer para Dios. Y yo me acuerdo que lo primero que hice, el primer diezmo real que di, fue aquí cuando compramos el cajón y compramos las sillitas, fue lo primero. Me llegó el aguinaldo, me acuerdo, y dije, a ver, esta parte va a ser para comprar cosas que ocupemos aquí. Y ahora sí dije, empezamos el año y dije, de aquí para adelante. Y ningún día empecé a faltar con el diezmo y empecé a entregarlo. Y te lo juro, Marquito, que si hubieras visto porque yo tenía mis gastos bien organizados, de que recibo tanto, gastaba tanto, y a la quincena, en vez de que me sobrara, me faltaban como 1,000 pesos, así, a la quincena me faltaban 1,000 pesos. Y todavía, nuevo gasto extra, súmale el diezmo. Entonces ya no nomás me faltaban 1,000, me faltaba más de 1,000. Y empezar el diezmo, y yo dije, ok, Dios, yo voy a dar el diezmo, y si me tengo que limitar en gastos, si tengo que, ahora sí que comer todos los días tortilla, no pasa nada, o sea, yo voy a adaptarme porque yo tengo una responsabilidad y tengo que hacer las cosas correctas, ¿no? Entonces decidí poner a Dios en primer lugar en esta parte, y empecé a atravesar este proceso, ¿no? De que, Dios, voy a confiar en ti, porque ahora sí que, mira, si yo doy este diezmo, estoy seguro que me va a faltar para esto, me va a faltar para el otro. Y así yo sin llevarlo más a rodeos, estuve dando mis diezmos, y poco a poco me sentía un poco más apretado. Decía, ay Dios, no manches, sí me estoy apretando un poco más con esto. O sea, dije, no, yo creo que me voy a arrepentir, me voy a echar para atrás. Entonces llega una quincena en la que yo traía el dinero del diezmo y me alcanzaba para hacer el mandado, y se sacó, pero me iba a faltar la renta, me iba a faltar la luz, el agua, el gas, y además el pago de lo del hospital. Y dije, bueno, pues yo voy a hacer lo que es correcto. Dije, voy a dar mi diezmo así me quede en ceros, o sea, di mi diezmo. Y en cuanto doy el diezmo dije, pues bueno, pues yo creo que, pues a lo mejor yo creo ya todo esto es una señal, ¿no? Si no me está yendo bien aquí, pues yo creo que necesito moverme. Y fue cuando en un tiempo yo te comenté que estaba pensando en irme a trabajar a Estados Unidos y buscarle pues de otra forma, ¿no? Entonces ya cuando yo estaba pues en ese proceso de ver si me iba para Estados Unidos, que me iba a buscar otro trabajo y todo ese lapso de tiempo, llega mi papá y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar este dinero para que pagues el parto de la niña. Y yo, órale, gracias. O sea, yo no le pedí nada. O sea, yo recuerdo que nunca le dije, oye papá, pues necesito que me ayudes. Jamás en la vida les pedí apoyo en ese sentido. Y salió de su corazón ahora sí que decirme, oye, pues mira, aquí está, yo lo pago, quédense aquí. Yo sé que, o sea, que aquí debes de estar en México, y aquí tienes propósito, o sea, tú tienes algo que hacer aquí, o sea, no tienes por qué irte. Y plenamente yo confío en Dios, dije, ok, está bien, mi papá me apoya con lo del parto, me quita esa deuda de encima, y yo seguí dando mi diezmo, y yo veía que cada vez, o sea, Dios me estaba apoyando más en ese sentido, ¿no? O sea, me faltaba menos, me sobraba a lo mejor un poquito más, Dios me abrió las puertas y me dio un nuevo trabajo, o sea, ya tenía 2 trabajos, 2 fuentes de ingreso, y yo cada vez decía, oye, pues yo, ¿qué tantos meses fue de que yo estaba a punto de, o sea, decir, ya me voy de aquí, o sea, me voy a otro lugar, y porque yo ya no la veía, o sea, yo ya sentía el agua hasta acá arriba, y eran noches bien desesperantes, porque pues obviamente uno como ser humano pues se preocupa en qué va a pasar, y es que tengo una familia, tengo hijos o sea, tengo una hija, tengo que proveer a esta familia, y no la estoy haciendo, o sea, y era mi preocupación y mi desesperación.
tan así que, o sea, dije, o sea, voy a tener que irme a otro país, a hacer otras cosas, a ver cómo lo hacemos, pero yo traté, y te lo juro, o sea, traté de ser fiel en ese momento. Dije, no, yo no voy a dejar de dar el diezmo, aunque así y yo me acuerdo que cuando dice diezmo en mi mente dije, así yo me muera de hambre, voy a darlo porque esto no es mío, esto es de Dios. Y se lo entregué y lo entregaba no triste, lo entregaba con alegría porque yo sabía que algo iba a pasar. Dije, no sé cuándo, no sé cómo, pero algo va a pasar. Amén. Y me llamaba mucho la atención esa parte porque luego veía como pastores o gente que se subía a predicar te platicaba sus historias y a mí se me hacían bien fantásticas. De que nada, se me hace que se la está inventando. Cuando decía, no, y una vez nomás traía 100 pesos o 1000 pesos en la cartera y pues yo los di todos de ofrenda porque pues Dios me habló y yo los di. Y pues confié en el Señor, y cuando a los 5 minutos llega un señor y me dio dinero así, y yo dije, eso no pasa, o sea, yo en mi mente dije, esos son inventos de ellos como para convencerte de que des el diezmo, la ofrenda, cuando la realidad es que luego yo lo puse en práctica y dije, a ver, pues yo sí, o sea, ahora sí que no retar a Dios, pero dije, quiero poner en práctica y voy a ver si es verdad esto, o sea, yo confío en ti, Dios, y yo lo voy a hacer. Y así, o sea, termine la peor situación, yo quiero ver si esto es real. O sea, y dije, y vamos a ver. Y este proceso me ayudó a entender que realmente Dios existe. Amén. Y que Dios es más grande que una enfermedad que te pueda curar. Dios es más grande que cualquier momentito, que a lo mejor una necesidad económica que pueda satisfacer. Dios es más grande que todo eso. Y hasta ese momento lo entendí, fue como de que, wow, no, pues esto era algo que no había comprendido en todos mis años que yo tenía de conocer la iglesia, de saber que el diezmo era importante. ¿Cuántas veces no te platican la historia de cuando Jesús multiplica los peces, ¿sí? De la viuda que le multiplicaron el pan? Y tú dices, ahora, pues uno piensa que son como historias bien fantasiosas o para convencerte de algo, pero cuando realmente lo pones en práctica y cuando dices, ok, Dios, yo voy a confiar en ti, esto es mi proceso, ahorita estoy pasándolo así, pero yo voy a confiar en ti. Y lo voy a hacer, o sea, de corazón. A lo mejor no lo hacía con una sonrisota porque pues, por dentro me estaba llevando, así que, pues no, pues ya me sentía bien ahorcado, pero la convicción con la que hacía era un gozo. O sea, a lo mejor no lo hacía sonriendo y no estaba feliz, pero la convicción con la que lo estaba haciendo, yo siento que Dios sí lo percibió a lo mejor como ese gozo de que, o sea, mi hijo lo está haciendo, o sea, sin importarle en qué situación pueda casar, qué vaya a pasar, cómo va a terminar esto. O sea, él está confiando plenamente en mí durante este proceso, y yo creo que es lo que Dios ve con agrado. Más que uno esté ahora sí que atravesando la situación y como Job, ¿no? De que ya maldícela y muere. O sea, más que preocuparte por el proceso y estar de que, ay, no, pues no, ¿por qué me pasa esto a mí? Más que preocuparte por el proceso, yo creo que lo que me ayudó a mí en este proceso fue que durante ese proceso, ¿no? Yo creo que, y más que la situación económica y poder ver la mano de Dios, yo creo que lo que Dios quería hablarme en este proceso era mostrarse a mí, decirme, yo soy real y yo puedo hacer esto y otras infinidades de cosas. Porque a lo mejor para mí eso es algo muy grande, ¿no? O sea, de que, ay, manches, me ayudó con esta deuda y me ayudó a salir de esa situación. A lo mejor para mí eso es algo grande, pero Dios, o sea, Dios en su palabra dice, eso para mí es nada, o sea, es un granito de arena. Mi capacidad es infinita, o sea, puedo hacer más cosas que estas. Lo único que Dios quería trabajar conmigo en este proceso era, aprende a amarme sin importar la situación en la que te encuentres. Amén. Y yo creo que ese fue el proceso que yo he atravesado. Amén, gloria a Dios. De verdad que damos gracias a Dios por tu vida, mi querido Isaac. Gracias por contarnos este gran testimonio. De verdad a mí me llena de emoción, de emotividad, de gozo, de perpetuo. Y algo que dijo Isaac, de verdad llévense esto en sus corazones. Lo acaba de decir, aprender a amar a Dios. Aprender a amar a Dios. Es lo que Él quiere de nosotros. Dios lo enseñó a amarlo, ¿no? De qué es lo que Dios quiere, que nosotros amemos a Dios, ¿no? En cada situación, en cada proceso, en cada cosa que hagamos en nuestras vidas, es amar a Dios. Y aquí yo tengo una palabra que me gusta mucho aquí en Corintios, ya para ir cerrando esto, mi querido Isaac, de verdad que lo que cuentas llena de gozo, de esperanza en nuestras vidas. Y es real, de verdad es real este testimonio. Yo lo viví con Isaac, este proceso, juntos, me contaba cosas, estuvimos aquí orando en torre de oración por él cuando nos dijo la situación que se quería, él es ciudadano americano y que, bueno, tiene la oportunidad, ¿no? Tenía la oportunidad de poder ir allá, pero
orando, confiando juntos. Por eso es lo que también hemos hablado mucho en este podcast, que se unan los hermanos, que entre amigos, que nos unamos todos en oración, porque no solamente porque estos procesos es más fácil pasarlo juntos, es más fácil pasarlo cuando tienes amigos en la fe, cuando hay personas que te quieren y están orando por ti. Tampoco te sientas solo de que no hay personas que no estén contigo. Si no tienes a alguien, mándanos mensaje, de verdad, con confianza. Estamos para ayudarte, para orar por ti. Y si yo siento esto de parte de Dios y a lo mejor sientes que no tienes un amigo o no tienes la confianza con alguna persona, de verdad nosotros, mándanos un mensaje. Nosotros lo tenemos muy privado, una privacidad, pero queremos orar por ti de verdad para que tu proceso y lo que estés pasando en tu vida sea más fácil y comprendas lo que dijo Isaac. Todo lo que Dios lo puede solucionar. En el caso de Isaac fue un tema económico, Dios lo solucionó. Ni no es por presunción, ni quiero Dios está estrenando una hermosa moto, mi querido Isaac. Sí. A Dios le ha bendecido, le ha multiplicado, le ha dado, de verdad yo lo veo bien a él, a su familia, a su hija hermosa que la queremos mucho aquí en Torre Oración. Y es eso, pero déjame decirte, y te voy a leer aquí en 2 Corintios 4, 7, y es lo que hablábamos ya para ir cerrando, pero tenemos este tesoro, lo que dice Isaac, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y me encanta esto, porque la excelencia y el poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, porque nuestras fuerzas lo intentamos, queremos hacer, quieres dar, pero la excelencia viene de Él, no de nosotros. Y dice, aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y me encanta esta palabra de Dios, porque aquí es una esperanza, atribulados, mas no angustiados. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados por causa de Jesús. Y voy a leer aquí el 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está clarito, queridos hermanos. Y aunque padezcamos cosas, aunque estemos en tribulación, dice, esta leve tribulación, este leve proceso, esta leve prueba produce en nosotros cada vez un excelente peso de gloria. Y las cosas que vemos en esta tierra, y para esto vamos cerrando, las cosas que tenemos aquí, sí, necesitamos lo económico, necesitamos muchas cosas, pero déjame decirte que son temporales. Pero la obra que Dios que hizo en Isaac, como Él te dijo, aprender, amar, a depender de Dios, que yo en mi vida también como testimonio, a través de este trabajo del desierto, aprendí a amar, a conocer a Dios, a conocer su magnificencia, su poder, como dice, su anchura, su profundidad, su longitud. Eso es lo que va a ser eterno. Y eso es lo que algún día juntos, porque yo sé que tú que nos estás viendo, juntos estaremos en la presencia de Dios como bajos, para que todo lo que hagamos en esta tierra, aunque tú pienses que este sacrificio, que orar, que leer la palabra, que alabar a Dios, que tocar, que servir, pensarías que pueda ser una pérdida de tiempo, no lo es. Porque lo que haces para Dios es un trabajo que va a tener su recompensa en lo eterno. Porque lo que tenemos en esta tierra va a ser temporal, de los años que Dios nos permita vivir a cada uno en esta tierra. Pero esta leve tribulación producirá en ti un peso eterno de gloria. Así que yo te invito, y esta es la reflexión de este podcast, te invito que en el nombre de Jesús caigas en su poder, aprendas a depender de Él,
que sí es un proceso que tienes que llevar, entregar, dejes que Dios actúe en tu vida. Ya tienes aquí un testimonio de este joven, ya tienes un testimonio que yo conté, ya tienes un testimonio de si te congregas muchos pastores, hermanos, amigos. Los hay, existen, son reales, no mentimos, no es algo, no son fantasías. De verdad que no lo son. Tenemos un Dios real. Tienes un Dios real, un Dios que te ama. Jesucristo, como dice, si aquel que fue capaz de resucitar a Jesucristo junto con él, su Hijo, ¿qué no va a hacer por nosotros también sus hijos? Así que déjame decirte que si estás pasando por una situación, confía en Dios, porque la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza. Y Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. ¿Algo más, mi querido Isaac, con lo que quieras terminar este episodio? Sí, yo creo que me gustaría terminar diciéndole aquí a la audiencia, ¿no?, que nos está viendo. Me gustaría decirles que ahora sí que, como para concluir este podcast, o la reflexión final con la que nos pudiéramos ir, es de que los procesos no son para que nosotros veamos no sé, a lo mejor una ayuda económica, no veamos la salud de nuestro familiar enfermo, no veamos a lo mejor un trabajo que estábamos buscando. El propósito de pasar un proceso siempre va a ser que Dios quiera que nos acerquemos más a Él. Así todas las historias como te las cuenten, de que ay, Dios al final me ayudó en lo económico, Dios me ayudó en esta situación, Dios me ayudó a encontrar el amor, Dios me ayudó. Al final del día, todos los procesos dan a un solo objetivo y a un solo resultado: que nosotros nos acerquemos a Él y aprendamos a amarlo, porque Dios es lo único que quiere. Si nosotros estamos pasando un proceso, es para que en el proceso aprendamos a decir: Dios, tú estás conmigo y pase lo que pase, sea bueno, sea malo, yo te voy a amar durante el proceso. Y yo creo que eso es con lo que nos podemos quedar el día de hoy, que si tú atraviesas un proceso, te des cuenta que este proceso no es para ayudarte a ti, no es para ayudar a alguien más, el proceso es para que tú ames a Dios, para que te acerques a Dios. Amén. Pues bueno, querido podcast, llegamos al final. Llévate esto en tu corazón, llévate estas palabras en tu corazón, y yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Confía, y Dios tiene el control de tu vida en todo lo que hagas. Y pues bueno, te agradecemos por habernos escuchado en este hermoso episodio. Y como yo lo digo y lo recalco cada episodio, cada devocional, si te gustó este episodio, si fue de bendición para tu vida, da de gracia lo que de gracia has recibido. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, compañeros del trabajo, con todas las personas que tengas, para que si fue de bendición, también sea de bendición para sus vidas. Te invitamos a seguirnos por acá en nuestras redes sociales de Torre de Oración, en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube, en Spotify. Y lo más importante de que hacemos esto, y nuestro objetivo de este podcast, queremos orar por ti. Queremos que no te sientas sola, no te sientas solo, si es de la edad que tengas, porque todos pasamos situaciones día con día. No queremos eso, sino que te sientas acompañado. Si no has encontrado a lo mejor una congregación a donde ir, o una comunidad cristiana, pues nosotros estamos para apoyarte, para orar por ti, para darte un abrazo. A lo mejor estamos a la distancia, pero queremos orar y bendecir tu vida, porque sabemos que tenemos un Dios grande. Te invitamos a asistir también aquí a Torre de Oración. Y pues bueno, mi querido Isaac, gracias a Dios, gracias por tu vida, por lo que Dios está haciendo. Yo creo que Dios tiene cosas mayores preparadas para ti, y seguiremos juntos, querido amigo, viendo la gloria de Dios, porque como dijimos, esta leve tribulación va a ser en nosotros un gran peso eterno en Cristo Jesús. Pues Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.